en su Biblia en Nahum capítulo 1, versículo 15 en adelante. Como es común, ¿cierto? Yo leo el pasaje, pero no lo voy a leer porque es un poco extenso también, por ahora. Ya lo leímos la lectura bíblica. Ahora voy a explicar el texto, pero quiero que tengan aquí, voy a poner un poco todo el bosquejo de cómo es el tema, en cierto sentido, porque hay varias formas de bosquejar un pasaje, pero para que ustedes puedan estar mirando y no se puedan perder, ¿ya? Solamente, de hecho, una de las razones que uno va encontrando con el tiempo de los bosquejos es para tener un orden, por supuesto, pero también para que los hermanos no se pierdan. Muchas veces he estado en ocasiones donde uno no entiende qué está hablando. Entonces, por eso los bosquejos son para que vayamos teniendo un hilo rojo conductor de los pasajes que van explicando el tema. Ahí tenemos, ¿cierto? Nosotros hablamos del primer tema de Nahum, y con esto yo termino Nahum, después vamos a pasar a otro profeta. El primer tema tenía que ver con la ira de Dios, ¿se acuerdan? Y el pasaje que veíamos es que Nahum nos hablaba de tres cosas acerca de la ira de Dios: la naturaleza de la ira de Dios, la eficacia de la ira de Dios, ¿y se acuerdan del tercer punto? La certeza de la ira de Dios. Lo que vemos ahora del versículo 15 en adelante, ¿cierto?, es el desarrollo de esa ira. ¿Cómo es que Nahum explica la ira de Dios? Y lo va a hacer, ¿cierto?, de la siguiente manera, al menos lo que yo puedo observar. Fíjense, la ira de Dios es explicada a través de un juicio pregonado, a través de un juicio profetizado, un juicio ilustrado, un juicio vindicado, un juicio confirmado, un juicio advertido y un juicio inevitable. Esto es lo que nos queda, ¿cierto?, de examinar, y yo voy a ver cada uno de esos puntos y explicarlo a la luz del pasaje para que veamos lo que ahora el autor quiere explicarnos. Ya sabemos, la ira de Dios es parte de sus atributos, pero ahora él quiere explicar cómo es que se desarrolla la ira de Dios. Como dije, hermanos, es un tema que no es muy popular, ¿cierto? Hablar de la ira de Dios a los oídos del hombre de hoy es complicado, pero es lo que enseña su palabra y es lo que vamos a enseñar esta mañana. Pero antes quiero orar otra vez. Señor, te doy gracias por este momento, te ruego que me ayudes a poder explicar, Padre, tu palabra claramente, para que nuestros oídos puedan entender justamente tu voluntad. Padre, tu palabra nos enseña quién eres tú, y de hecho hemos aprendido que tú no eres un Dios falso que echa la maldad debajo de la alfombra. Tú tratas con la maldad, pero también en tu ira, Padre, tú nos muestras misericordia. Y eso es lo que hiciste con Cristo, Padre, al enviarnos justamente a tu Hijo, para que nosotros no suframos la ira justa tuya, Padre. Ayúdanos a entender ahora esta porción para que también podamos aplicarla a nuestra vida, y eso también pueda afectar nuestra conducta y nuestra perspectiva también de la vida. Muchas gracias, Señor. Amén. El versículo 15, hermanos, es lo primero que vemos ahí, y antes de empezar, cabe señalar que Isaías, Jeremías y Ezequiel también hablaron del juicio a Asiria de manera retrospectiva, como mirando hacia atrás. ¿Visten? O sea, es como que dijeron, ¿vieron lo que les sucedió? Dios había dicho. Pero también Miqueas y Sofonías también hablan del juicio de Dios antes de que acontezca el juicio. Antes de ello, quizás entender un poquito la razón del juicio, la crueldad de los asirios. Hermanos, para amedrentar a sus adversarios, algunos datos: los asirios elegían una pequeña ciudad en territorio enemigo, y una vez que la tomaban, la sometían a su población a los mayores actos de crueldad: desollamiento, decapitación, evisceración, que es en cierto sentido sacar las entrañas, ¿cierto?, o las vísceras, como se le conoce, amputación de miembros, y la violación o el empalamiento de las personas. Cito tres referencias históricas acerca de tres reyes asirios que comentaban con orgullo qué es lo que hacían con sus enemigos. Esta es una cita de Tiglat-Pileser, ¿cierto?, que está en el Museo Británico. Dice lo siguiente: los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace el Dios de las tempestades. Corría sangre en sus barrancos. Les corté las cabezas y las amontoné a la entrada de sus ciudades como gavillas de trigo. Arrebaté sus posiciones y los despojé de sus bienes. Otra cita
de Assur-Nasirpal II, este otro rey asirio. Levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que le hice arrancar la piel. Algunas pieles estaban en el pilar, otras colgaban con estacas a su alrededor. Algunos rebeldes solo los hice descuartizar. Otra cita, la última, Tiglat-Pileser II, que está en un bronce representando soldados ahí, también en un museo, dice: los degollé como si fueran corderos, corté sus preciosas vidas como quien corta un hilo. Como la abundante agua de una tormenta hice que el contenido de sus guargueros y sus entrañas fluyera sobre el llano abierto. Mis corceles, sus caballos, saltaron haciendo cabriolas en los arroyos de sangre y suciedad. Imagínense, saltando en el charco de sangre. Con los cuerpos de sus guerreros llené las planicies como si fuera hierba. Ordenó sus campos, ¿cierto?, con cuerpos muertos. Hermanos, por esta razón, el versículo 19 del capítulo 3 dice: no hay medicina para tu quebradura, Nínive, hablando de Nínive y Asiria, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Por quién no pasó continuamente tu maldad? Vamos con el primer punto, la ira de Dios, ¿cierto?, explicada a través de un juicio pregonado. Versículo 15, dice el profeta: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. ¿Quién es el malvado? Fíjense en el versículo 11. De ti, de Nínive, salió el que imaginó mal contra Jehová, y el profeta le llama un consejero perverso. Ya sabemos que contextualmente eso se refiere a uno de los reyes, que es Senaquerib. Ahora, el contexto es preocupante porque Judá está temblando, tiene miedo, porque ya las tribus del norte desaparecieron por el poderío del imperio asirio, y ahora, ¿cierto?, Senaquerib viene con sus tropas galopando para poder derribar y conquistar Judá. Ya lo vimos en el contexto, ¿cierto?, de Segunda de Reyes. Senaquerib tiembla. Sin embargo, mis queridos hermanos, el profeta dice en el versículo 15: he aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Es un evangelio, en cierto sentido. Buenas nuevas del que anuncia la paz. Por eso, Judá, celebra tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti. Dice el texto: nunca más volverá a pasar por ti, el malvado pereció del todo. Una versión, ¿cierto?, diferente dice así: mirad sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Mirad. Hermanos, ¿de qué se tratan estas buenas nuevas? El anunciador de buenas nuevas es Nahum, por supuesto, porque Nahum anuncia la destrucción del imperio asirio y él está profetizando a lo menos 40, 30 años antes de que esto ocurra. Por eso se llama profecía, por eso es una profecía. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las buenas nuevas? Bueno, que este consejero perverso que vituperió al Dios de Israel, que en su insolencia les dijo: ustedes van a ser librados por mí, por nuestro imperio, ninguna nación ha podido con nosotros. ¿Y ustedes creen que van a soportar nuestro poderío? Miren, el Evangelio de Nahum es muy interesante. Se encuentra en el capítulo 1, los versículos 12 al 14. Ahí tenemos el contenido. Fíjense lo que dice. Porque literalmente esta palabra buenas noticias, o como dice el texto en 15, buenas nuevas, es la palabra hebrea, basar, que es la misma que se usa en la Septuaginta para traducir evangelión. ¿Qué significa evangelión? Evangelio. Aunque el contenido no es totalmente diferente. Pero es una buena noticia para los habitantes de Judá. ¿Y cuál es la buena noticia? Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, ¿cierto?, hablando de este imperio asirio, aún así serán talados. ¿Y qué se tala? Yo entiendo que los árboles se talan, ¿cierto? Pero usa la figura de decir: aunque sean tantos, Dios los va a talar. Y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré jamás, hablando Dios a Israel. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti. Los bueyes usan yugo, ¿cierto?
¿Han visto los bueyes enyugados, cómo están súper humildes ahí? Usa la figura aquí el profeta diciendo, yo quebraré su yugo, el yugo de los asirios que ha puesto sobre mi pueblo, Israel. Y romperé las coyuntas, dice ahí, que es el cuero que se amarra, ¿cierto? Ahí. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Quién? ¿Una estrategia política de Israel? No, Dios lo va a hacer. Más acerca de ti mandará Jehová, este ti es este consejero perverso, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Hablando al rey de Asiria, Senaquerib. Ahora, hermanos, esas son las buenas noticias, pero las buenas noticias en este contexto son para Judá, lo que queda del pueblo. Recuerden que Israel se dividió en norte y en sur. En el norte fueron 10 tribus y al sur 2 tribus. Pero Asiria, en este contexto, ya había destruido a la mitad de la nación. Solamente quedaba Judá. Ahora, Oseas, mis queridos hermanos, 1:7 ya lo había profetizado. No hemos estudiado todavía Oseas. Bueno, sí, perdón, sí lo hemos estudiado. Dice en el versículo 7 del capítulo 1, no lo busque, yo se lo leo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Mira lo que está diciendo Oseas. Más de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Por qué es de la casa de Judá? Es porque la casa del norte de Israel ya había desaparecido. Pero ¿cómo Dios va a salvar a Israel? Y fíjense, esto es muy interesante. El Nuevo Testamento revela en Mateo 1:21, ¿cierto?, que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. En el contexto está hablando de Israel. Sin duda que también salva y nos ha salvado a nosotros. ¿Usted es judío? ¿O hay un judío aquí? No. Pero también Dios nos salva, porque la salvación es para todos los hombres, para todos los pecadores que creen. Pero en el contexto de Mateo se refiere aquí a que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto es muy interesante porque Segunda de Reyes 19:35 dice así, fíjense que es muy interesante. Ponga atención quién es el ángel de Jehová. Y aconteció que aquella misma noche, en el contexto recuerden cuando Ezequías tiene miedo porque Senaquerib va a venir, pero Dios salva a Israel en ese contexto de la invasión. Y mira lo que dice Segunda Reyes, como vimos en el tema anterior. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo el campo era de cuerpos muertos. Cristo viene salvando a Israel, su pueblo, desde mucho antes. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo preencarnado. Es un tema que hemos visto también en el curso. Es muy interesante porque es Cristo el que salvó, ¿cierto?, a Israel. Segunda cosa, la ira de Dios, ¿cierto?, explicada a través de un juicio profetizado. Vamos ahí, capítulo 2. Fíjense lo que dice en el versículo 1 y 2. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe tus lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. Debemos recordar, hermanos, que Nahum está profetizando, o sea, está hablando lo que va a suceder antes que ocurra, a lo menos 30 o 40 años antes. Nahum señala también que este juicio, ¿cierto?, es inminente, y por eso que lo dice en el versículo 1, fíjese cómo dice ahí el versículo 1, subió contra ti, ¿cierto?, contra Senaquerib, contra Asiria, contra Nínive, ¿cierto?, guarda la fortaleza, y dice también, ciñe tus lomos, refuérzate mucho, ¿cierto?, o refuerza mucho tu poder. Mire cómo lo dice en el versículo 1, subió destruidor. No dice subirá. No sé si nota esa diferencia. Subió destruidor. ¿Y a quién se refiere en el contexto? Está hablando, ¿cierto?, del juicio profetizado, subió, y como es propio de los profetas, siempre vislumbran acontecimientos futuros como pasados. Pero, ¿por qué hacen eso? Porque destacan, ¿cierto?, que el hecho va a ocurrir sí o sí. Por eso lo ven como algo ya que ha acontecido. Pero en el contexto que está profetizando, aún no sube este destruidor. ¿Y a quién se refiere este destruidor? Porque está hablando a Nínive. Bueno, se refiere al imperio
babilónico. Ese es el destruidor que va a destruir a Asiria. Hermanos, Dios usa los imperios en el contexto. Esto es muy común. Muchas veces oramos, ¿cierto? Que Dios pone, ¿y qué más? Pone reyes y quita reyes. Muchas veces no lo creemos, pero eso es lo que hace Dios con todas estas con todos estos imperios, hermano. Por eso el texto dice, subió destruidor contra ti, y le dice, y le aconseja, así que guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque viene tu hora. Eso es lo que está diciendo. Ahora, paralelamente a eso, hay un solo versículo aquí en Nahum que en cierto sentido nos recuerda algo que todos los demás profetas van a decir. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. Nosotros estudiamos Oseas, y Oseas, en el capítulo 2, ¿cierto? El capítulo 11 habla mucho de la restauración futura de Israel. Se mencionan, por ejemplo, que Dios se compromete a erradicar la idolatría de Israel. Si usted va a Israel en el día de hoy, no va a encontrar un pueblo de Israel volcado a adorar a Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hace un tiempo se celebró una de las instancias del orgullo gay en Israel. Increíble. No hay que confundirse. Israel en el día de hoy no es el pueblo de Dios en el sentido que la Biblia presenta al remanente. Pero parte de las profecías revelan que Dios va a restaurar a su pueblo. Solo aquí en Nahum se menciona solamente esto. ¿Por qué? Porque recuerden, Jonás y Nahum hablan en contra de un imperio malvado. ¿Se acuerdan? Nínive, Jonás fue a predicar a Nínive, no quiso ir, ¿se acuerdan? Pero finalmente fue igual, pero Nahum hace lo mismo. Entre estos dos profetas aproximadamente pasan más de 120 años. Ahora, tercero, la ira de Dios es explicada a través de un juicio ilustrado. Vamos ahí, por favor, en el versículo 3 hasta el 10. ¿Qué es esto de juicio ilustrado? Nahum a modo de sinopsis o a modo de spoiler, ¿cierto? Que están muy famosos los spoilers, que te muestran ciertas sinopsis de las películas, de cómo va a ser. Y interesante, hermano, el juicio descrito aquí es como ilustrado, es una ilustración de lo que les va a acontecer. Versículo 3 al 10, ahí síganme ustedes por favor por un momento. Yo voy a leer en otra versión, solamente uso esto de vez en cuando, una versión Biblia al día, muy interesante, cómo expresa este juicio ilustrado. Versículo 2.1 dice, Nínive, estás acabada. Ya estás rodeada por los ejércitos enemigos. A sonar alarma. Refuerza con nombres tus muros. Pasa revistas tus defensas. A todas tus fuerzas y monta una buena vigilancia porque comienza el ataque enemigo. Continúa diciendo, ¿cierto? El versículo 3 en adelante. Los escudos rojean a la luz del sol. El ataque comienza. Miren sus uniformes rojos. Vean sus carros relucientes que avanzan velozmente. Tus propios carros corren por las calles y las plazas como dardos, como relámpagos, brillantes como antorchas. El rey llama a sus oficiales, ellos tropiezan en su prisa, corriendo hacia los muros para establecer sus defensas. Pero es demasiado tarde, versículo 6. El enemigo ha entrado, en el palacio cunde el pánico. La reina, que era la diosa ahí más bien dicho, de Nínive, es llevada desnuda a la calle y es conducida cautiva con todas sus damas que lloran tras ella. Lloran como palomas y se golpean el pecho por la situación. Nínive es como un viejo estanque podrido o corroído. Sus soldados se van, la dejan y abandonan. No los pueden retener y les gritan, no se vayan, esperen. Grita también ella, la diosa. Pero ellos siguen corriendo. Saquen la plata, saquen el oro, dicen otros. Parecen no tener fin estos tesoros. Su abundante e incontable riqueza ha sido arrebatada. En poco tiempo la ciudad ha quedado como un matadero vacío. Los corazones se deshacen de terror, tiemblan las rodillas, el pueblo ha quedado despavorido y los rostros demudados y temblorosos. Por eso el texto dice ahí el juicio ilustrado, porque el versículo 3 justamente al 10 habla de eso. Y muy interesante porque el hebreo es muy vívido para contar justamente relatos como estos. Ahora, cuarto, la ira, ¿cierto?, de Dios explicada a través de un juicio vindicado. Hemos visto el juicio promulgado,
el juicio profetizado, el juicio ilustrado, pero también aún nos presenta el juicio aquí de manera vindicada. Y esta palabra vindicado, ¿qué significa? Hermanos, la palabra vindicado es algo necesario de confirmar. Vindicar es sinónimo de vengar, es sinónimo de defender, de reclamar o recuperar. Aquí el juicio debe ser vindicado. Esa es la idea del profeta. Nótese por favor, hermanos, el uso de los verbos aquí, en el versículo 11 y 13. Mire lo que dice. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? 12. El león arrebataba, fíjense, arrebataba. El profeta ya lo ve como que tú hacías esto. ¿Y por qué él usa la figura del león? Esto es muy importante porque la ilustración no puede ser, como dice un autor, más adecuada, porque en la arqueología los leones, ¿cierto?, en los descubrimientos acerca de este imperio asirio, es típico, hermanos, ver leones como algo peculiar de Nínive y de Asiria. Por eso el texto es muy interesante cuando dice, ¿qué es de la guarida de los leones? ¿Qué es de la guarida de este imperio? Fíjense lo que dice, ¿qué es? ¿A dónde está? Ya no existe. ¿Dónde quedó? Y dice el texto, ¿qué es de la guarida de los leones? Y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. Es una figura muy interesante para vislumbrar un poco cómo es este imperio. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces los antiguos dicen que acá en el sur especialmente se han encontrado con el león. ¿Han escuchado eso? Sí, me encontré con el león. Es parte de las historias de hermanos a veces en la iglesia, en la cordillera especialmente. Pero el león chileno no es como el león africano. ¿Ha escuchado? ¿Ha visto usted la diferencia, no? Sin duda que es peligroso, sin duda. Pero los leones que describen a este imperio, hermanos, son tremendos y están, de hecho, en algunos museos en Europa. Y por eso el autor usa esta figura. Ahora, fíjense en el versículo 13, fíjense el uso de los verbos. Heme aquí, contra ti dice Jehová de los ejércitos, dice el versículo, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Fíjense, empieza el relato, ¿qué es de la guarida de los leones? Como que el profeta vislumbra, bueno, una vez fue Asiria, pero ya no fue, ya no es. El versículo 12 dice, el león arrebata en abundancia para sus cachorros, está hablando del presente, de lo que hace en el presente, pero en el 13 los verbos se usan en futuro para destacar que el juicio de Dios va a venir. Por eso dice, heme aquí, contra ti dice Jehová de los ejércitos, encenderé, ¿cierto?, y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra los robos que hay. En otras palabras, lo que el autor está diciendo que es necesario vindicar el juicio de Dios. Es necesario que desaparezca y yo lo haré, dice Jehová. Eso es lo que está diciendo el profeta. Ahora, fíjense por favor también en el versículo 1 al 4 del capítulo 3, que es parte de este juicio vindicado. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, ¿cierto?, derecho para arriba con la lanza y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hermano, se suman las atenuantes de juicio aquí. Lo que está diciendo el profeta es respondiendo a la pregunta de los ninivitas. ¿Y nosotros qué hicimos? Es típico que los hombres no reconozcan sus pecados, que no reconozcan, hermanos, que han hecho. Es como que dijeran, pero nosotros ¿qué hicimos? Y el profeta está mencionando aquí. Como anécdota, ayer, y esto es propio de las personas, de los seres humanos, de los niños. Ayer Josué me dice, papá, la Abigail botó estos remedios en el piso. Pero antes que Josué viniera, vino Abigail a darme un beso.
yo no sé por qué me está dando un beso. Qué rico, me está dando un beso. Claro, después tenía sentido, porque viene Josué a decirme lo que había hecho la Abigail. Qué interesante, yo decía, qué increíble cómo las personas, cómo desde los niños tratan de evadir sus responsabilidades, buscando, ¿cierto?, que yo no aplicara justamente ahí la justicia o el juicio. Y en cierto sentido, el profeta está diciendo y respondiendo a la excusa. Pero nosotros qué hicimos, miren lo que dice el texto. Versículo 1, han sido sanguinarios con sus enemigos, están llenas de mentira y de robo. Versículo 4, hermano, era una ciudad llena de prostíbulos, eso es lo que está diciendo el profeta. Versículo 4 también, una ciudad llena de hechicerías. Podía ver el horóscopo usted en cualquier casa ahí de magia, porque constantemente eso es lo que está diciendo Nahum. Por eso el juicio es vindicado, es necesario, mis queridos. Y lo que está diciendo Nahum en cierto sentido, Nínive, ¿escuchas los chasquidos de los carros? Vienen por ti. Eso es lo que está diciendo el profeta. Quinto, la ira de Dios, ahí tenemos, ¿cierto? Un juicio, la ira de Dios explicada a través de un juicio confirmado. Y esto es que más breve, versículos 5 al 7. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas y tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te enfrentaré, y te pondré como estiércol, ¿cierto? Todos los que te vieren se apartarán de ti, dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? ¿Consoladores? ¿Cuál es la idea? El juicio es confirmado, esa es la idea. Este nombre deviene porque el juicio de Dios sobre Nínive es clarísimo. Por eso el versículo 5 dice, contra ti. Contra ti. Sí, es como Dios estuviera diciendo, contigo estoy hablando. No mires para el otro lado, contigo estoy hablando. A ti te estoy hablando. Eso es lo que está diciendo Jehová, hermanos, a través del profeta. Por eso el texto claramente confirma aquí el juicio de Dios. Heme aquí contra ti, dice Jehová. Dios confirma la ruina pública de Nahum. Por eso el texto dice, descubriré tus faldas. ¿Quién usa faldas? Bueno, en el contexto ahí todos usaban faldas, los hombres también. Vestidos largos. Pero una figura bastante interesante, descubrir las faldas de alguien. Queda al desnudo. Versículo 5 y 6. Dios confirma la vergüenza pública, ya lo dije, porque el texto dice en el 5, y descubriré tus faldas y tu rostro, y mostraré a las naciones, fíjense, tu desnudez. Dios confirma su destrucción y Dios confirma su maldición finalmente. Por eso que al final del texto dice, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Septo, la ira de Dios es explicada a través de un juicio advertido. La pregunta de Dios por medio de Nahum aquí es de algún modo, versículo 8, una respuesta a las aseveraciones de Ramsacés. ¿Se acuerda de Ramsacés? Segunda de Reyes 18 y 19. Ramsacés era el comandante de Sennacherib del imperio asirio. ¿Y se acuerda lo que dijo él a Ezequías, el rey de Judá? Se los leo, no lo busque. Segunda de Reyes 18, 33 en adelante. Él va a decir a Judá, al rey Ezequías, que está temblando porque Asiria ya eliminó a Israel, ahora viene por Judá, y él dice lo siguiente, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Eso es lo que está diciendo Ramsacés a Ezequías en ese contexto. ¿Dónde está el dios de Hamac y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Servabaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Fíjense la arrogancia de este comandante asirio. En el 35 él va a decir, ¿qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mira lo que está diciendo. ¿Ustedes creen que Dios de Jehová les va a librar de mi mano? Eso es lo que está diciendo Ramsacés. Por eso es que aquí vemos en cierto sentido una respuesta de parte de Dios a este imperio, a estos hombres orgullosos, ¿cierto? Y respetuosos, obviamente, del poder de Dios. Por eso el versículo 8, mire cómo dice, ¿eres tú, hablando, ¿cierto?, a Nínive y a Siria, ¿eres tú mejor que Tebas? Tebas era la capital de Egipto en esos años.
una ciudad impenetrable. Por eso el texto dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? O sea, Tebas era inexpugnable, porque geográficamente estaba tan bien ubicada que sus enemigos no podían llegar y atentar con ella. Pero dice Dios, ¿acaso eres tú Tebas? No sé si me entiende la idea. Y el versículo dice, Etiopía era su fortaleza, ¿cierto? También Egipto, y eso sin límite, Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Dónde está el poder de Tebas? Lo que está diciendo, hermanos, el profeta a Nínive es que ustedes tampoco van a ser librados de la ira de Dios. ¿Piensas que puedes ser librado? No vas a ser librado. El punto del profeta, hermanos, aquí es señalar que Nínive, aunque aparentemente es inexpugnable, Dios va a destruirla como Tebas. Será sitiada, y esto es común, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, de ejércitos que rodean a sus enemigos, sitiándolas, ¿cierto? También dice el texto que sus fortalezas serán destruidas como higuera. Su fortaleza será como una mujer frente a un ejército. Imagínense un ejército de mujeres frente a un ejército de hombres. ¿Quién cree que va a ganar? Eso es lo que está diciendo el profeta. Sus puertas, fíjense en el 13, serán abiertas y la ciudad quedará expuesta. Dice, y leo el versículo 12 y 13, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacudes caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Finalmente, hermanos, la ira de Dios es explicada como un juicio inevitable, versículos 14 hasta el final. Dios dice, basta ya, está bueno, hasta aquí llego. El juicio es inevitable, pero también es necesario, mis queridos hermanos. El juicio es profético porque ya lo hemos visto. Nahum está profetizando casi 30 o 40 años que sucedan estos acontecimientos. Ahora, mire el mensaje en el versículo 14. El juicio es inevitable, pero mire el consejo. Qué irónico, versículo 14. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Yo mientras leí decía, pero qué interesante, es paradójico lo que dice el profeta. Junta agua porque viene el asedio de Dios. ¡Wow! Es como irónico. Aunque juntes agua, ¿qué vas a sacar con ello? Prepárate para la ira de Dios, junta agua. Hermano, no me deja sorprender el texto. Sin duda es extraño leer esto, sin embargo es de algún modo la fase final del pensamiento de Dios sobre el pecado de esta ciudad. Lo que está diciendo también el profeta, en cierto sentido, mis queridos hermanos, es a Nínive, a Sennacherib, ¿quieres persistir en tu pecado? Bueno, perfecto, sigue en tu pecado. Sigue en tu pecado. Mi consejo, junta agua, porque viene el desastre. En esta última sección, mis queridos hermanos, lo que está haciendo el profeta también es añadir otros datos. Fíjense en el versículo 15 en adelante. Leo, dice, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Hay muchas figuras ahí que se usan para expresar también el juicio de Dios y la maldad de Nínive. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nudos de langostas que se sienten envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama van a tirar las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó tu maldad. Resumen, versículo 15. El fuego te consumirá. Eso es lo que está diciendo Dios a los ninivitas, a los asirios. La espada talará a tus defensores. Así que, sí, multiplícate. Sigue multiplicándote. No va a quedar ninguno. Eso es lo que está diciendo.
Tus príncipes, o sea, versículo 17, tus líderes militares serán como insectos. Querrán buscarlos y nadie los va a encontrar. ¿Dónde están? Todos están huyendo por sus vidas. Versículo 18. Tus pastores, no es que tenía pastores como lo manejamos nosotros, se refiere a líderes políticos, se esfumarán por el miedo al juicio de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Versículo 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué razón? Dice Nahum. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Hermanos, termino con algunas preconclusiones y algunas conclusiones. En el año 612, ¿cierto? Antes de Cristo, la historia universal, además del relato bíblico, revela que la ofensiva babilónica, ¿cierto?, se centró en el río Éufrates al mando de Nabopolassar, rey de Babilonia. Asiria intentó repeler el ataque babilónico y preparar la batalla de los alrededores de Gablini, pero el ejército de Nínive no resiste el ataque babilónico y se retira, siendo finalmente aplastada. ¿Qué dice esto? La profecía se cumplió ¿cómo? ¿Espiritualmente o literalmente? Literalmente. En esta segunda sesión de Nahum empieza con el Evangelio, por supuesto, un Evangelio ahí nahuítico, uno podría decirlo. Pero hermanos, hay un pregonero que es Nahum sin duda, que anuncia la paz. Pero ¿buenas noticias en medio del juicio? Sí. Pero hermanos, las buenas noticias siempre son para quienes merecen, o en quienes más que merecen más bien, para quienes son objetos de la gracia de Dios. El Evangelio es buena noticia en el presente, no para el rebelde, no para el que no quiere escuchar la voz de Dios, sino para el que obedece la voz de Dios. Por eso en el contexto dice que hay un pregonero que trae buenas noticias en los montes. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que viene un juicio, hermano. Pero que Judá puede ser librado de ello, y justamente lo fue. Ahora, y aquí quiero hacer un pequeño análisis paralelo, hermanos, en cuanto a la Nínive de hoy. Nosotros estamos viviendo en una Nínive actual. No es nuestro país, es la orbe completa. No sé si se ha fijado. Hermanos, cuando nosotros aprendemos doctrina, aprendemos teología, tenemos que ser capaces de aplicar esta doctrina a la contingencia. No es solamente que aprendemos un par de lecciones en la Biblia y está bien, eso está para la iglesia y todo. No, hermanos, la teología nos sirve para mirar la vida de otro punto de vista. ¿De qué nos sirve entender teología? ¿De qué nos sirve entender a este Dios que habla si no lo aplicamos? Debemos aplicarlo como enseñanza para nosotros, pero también como perspectiva para ver qué es lo que está sucediendo en esta Nínive grande. Y quiero hacer algunos ejemplos antes de terminar con las conclusiones. ¿Estamos acaso en una Nínive actual, hermanos? Sin duda que sí. Quiero mencionar algunas cosas de la realidad actual de esta Nínive. Un mundo mejor. Este ha sido una de las metas de todas las teorías políticas y económicas de este mundo. Ahora, ¿por qué han fracasado, hermanos, en general todas las políticas? Menciono, por ejemplo, el comunismo. ¿Por qué el comunismo fracasó? Cuando cayó el muro de Berlín, no sé si algunos vieron ese escenario, muchas veces se dieron en las noticias, que separaba, ¿cierto?, la Alemania comunista de la Alemania occidental. Es muy interesante porque en la caída de Berlín demostró, hermanos, que había una élite que no sufría, ¿cierto?, digámoslo así, el sufrimiento de la gente pobre. Y que había un grupito que siempre recibía los beneficios de la riqueza, y los pobres siempre habían sido los mismos. Un ejemplo concreto que usted conoce es Fidel Castro. Él murió. ¿Vivió como los cubanos? Jamás vivió como un cubano. Y él ha salido en las revistas, ¿cierto?, estas que mencionan las riquezas del hombre más rico del mundo. ¿Por qué funciona el comunismo simplemente para algunos y no para todos? Le aconsejo que pueda ver esto ilustrado en una película muy buena que se llama La rebelión en la granja, de George Orwell, ¿cierto? Muy buena, va a explicar por qué el comunismo no funciona. Sin embargo, hay otra cosa interesante.
Escuchando un poco al pastor Salvador de Lutri, seguramente ustedes lo han escuchado, él me llama mucho la atención porque él cita a un autor que se llama Erich Fromm, que era un filósofo y un psicólogo alemán en el año 1980, y él escribió en El miedo a la libertad, y él plantea el problema de la Alemania nazi. Él era ateo y marxista, para nada cristiano, hermanos. Y él se pregunta, y él dice, ¿por qué los hombres venden la libertad al ver toda la masacre que ocurrió en el Holocausto por el nazismo? Y él dice textual, estamos tratando acerca de un sistema político que despierte y moviliza aquellas fuerzas diabólicas del hombre que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas hace tiempo. Y bien dice el pastor de Lutri, que un ateo empieza a creer en Satanás ya es bueno. Pero otra cosa que este ateo marxista reconoce es que, nos equivocamos, el hombre sigue siendo malo. Ahora, ¿y qué es del liberalismo económico o el capitalismo, la contraparte del comunismo? Sin duda, es un sistema mucho mejor y que ha sacado a muchos países de la pobreza. Eso es algo que es indiscutible. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, del liberalismo? A veces se le llama neoliberalismo, que es el sistema político que en su momento Estados Unidos tuvo y muchos países en Europa, sacando a muchos de esos países a flote económicamente hablando. No sé si ustedes conocen a dos profetas del neocapitalismo que se llaman Axel Kaiser y Gloria Álvarez. ¿Lo han escuchado? Estoy leyendo un libro de ellos. Digo que son los profetas del neocapitalismo porque defienden un mundo ideal basado justamente en las premisas de este capitalismo. Y ellos escribieron un libro que se llama El engaño populista, ¿por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Esto es muy interesante porque, a ver, quiero ver la receta de ellos. ¿Cuál es la receta de ellos? Hermano, nosotros como creyentes tenemos una receta que es totalmente diferente. ¿Cuál es la receta para ellos de este mundo ideal? ¿Y cuál es la tesis de ello? Cito solamente algunas citas. En la página 21 dicen, si algo nos enseña la historia es que esta no está predeterminada como pensaba Carlos Marx, sino que es el resultado de la actividad libre de los seres humanos. Poca atención, las ideas y la cultura son los ingredientes de este cambio. Eso es lo que resaltan muchos de ellos. Citan al premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, el sacerdote de la economía capitalista, quien dijo, son las ideas las que en última instancia definen la evolución social. Las ideas. Después dicen Kaiser y Álvarez, los hombres son libres. Esta es la perspectiva de un mundo mejor. ¿Notó cuál es la falencia? Es la antropología de estos nuevos sacerdotes del nuevo capitalismo. ¿Por qué les digo eso, hermano? Porque a mí me llamó poderosamente la atención esta frase, miren. Se trata de una propuesta donde prevalece el imperio de la ley para hacer respetar los derechos individuales a la vida, la propiedad privada y la libertad de todos y cada uno sin excepciones. Se lo leo en el contexto. Esto llama la atención. Respetar los derechos individuales a la vida, la propiedad privada y la libertad de todos y cada uno sin excepción. Les leo esta cita, estoy terminando, en el contexto de estos dos, digámoslo así, autores en el engaño populista. Ellos proponen, ¿cierto?, para su mundo ideal, la república. Este sistema que estaba dividido por alguien que era presidente, pero por una Cámara de Diputados y por la Cámara de los Comunes para hacer equilibrio ahí, para que no haya poder, y eso regulaba al presidente para que no hiciera lo que quisiera. Pero esta república, ¿cierto?, de ahí se habla de los republicanos y todo eso. Ellos ven una república, pero lo describen de la siguiente manera. Ese es un mundo ideal. Cuando hablamos de república, nos referimos entonces al republicanismo liberal. No se refiere simplemente al liberalismo moral, ellos lo usan en el sentido económico, ¿cierto? La libertad de poder transar, negociar y todo eso que es parte del mercado, y constitucional, cercano pero no igual al que inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos. Se trata de una propuesta donde prevalece el imperio de la ley para hacer respetar los derechos individuales a la vida, la propiedad privada y la libertad de todos y cada uno sin excepciones, limitando severamente el poder que pudieran ejercer las mayorías circunstanciales para aplastar esos derechos. Los autores de este libro llevamos años en América Latina y en nuestros respectivos países, Chile y Guatemala, promoviendo la dignidad de las personas y motivando a otros a unirse a esta causa, la más noble que haya conocido la humanidad.
Lo chistoso es que ambos son pro aborto. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre? La Biblia revela en Lucas capítulo 12, no lo busque, el problema de un capitalista. ¿Se acuerda del necio que construyó? Llega un punto en que el necio dice, tengo tanto que voy a hacer, voy a derramar para abajo para los pobres. ¿Qué dijo? Voy a derribar mis graneros para construir unos más grandes para tener más. ¿Cuál es el problema del hombre? Hermano, el problema ahí de este capitalista que vemos ahí en la Escritura es la codicia del corazón. En vez de decir, chuta, ahora puedo repartir a los pobres, no, él tenía tanto que llega a un punto y dice, alma, tranquilízate, tienes un montón de bienes, pero ¿sabe cuál es el problema? Y en el contexto, ¿qué le va a pasar a este necio? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo lo que has ganado, ¿de quién cree que será? El error del marxismo es el mismo, hermanos, de este nuevo capitalismo filosófico. El marxismo creía idílicamente en un nuevo hombre que iba a ser solidario, iba a repartir cuando se produjera la implementación del comunismo, ¿cierto? La primera fase, socialismo y después el comunismo. Y este hombre, el nuevo hombre que inventó Marx, ¿cierto? Que creyó Marx, iba misteriosamente a ser solidario con todos. ¿Y qué ha ocurrido en los países comunistas? ¿Ves solidaridad? Ve lo que ocurre justamente en lo que dice George Orwell en La granja, ¿cierto?, de los cerdos. Solamente un grupo disfruta de los beneficios y los demás siguen en la pobreza. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre? En el caso moral o ético, la homosexualidad, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por eso. Pero hermano, uno puede decir, hay una diferencia entre la maldad anterior, la maldad de los ninivitas, la maldad de hoy. Fíjense, la homosexualidad, el aborto, ahora se legaliza para que usted lo pueda disfrutar y nadie le pueda decir que no puede vivir esa vida. Ahora, ¿es el hombre realmente malo, hermano? Y ese es un problema. Cuando nosotros entendemos la ira de Dios, nos puede costar entenderlo eso, pero no entendemos la gravedad del pecado y la profundidad del pecado. Usted sabía, hermanos, que cuando en la Segunda Guerra Mundial, solamente menciono un par de datos más y concluyo, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron países aliados en contraposición frente a la Alemania nazi. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hermanos, el Ejército Rojo, así se llamaba, el ejército soviético, llegó e invadió Alemania. Ocurrieron muchas cosas que no se contaron en la historia. Por ejemplo, fueron lo que fueron las violaciones a las mujeres. Cito algo muy interesante aquí. Dice, hablando una de sus testigos aquí, en uno de los libros que se mencionan, dice, con horror en su rostro me contaron lo que les había ocurrido la primera noche que arribó el Ejército Rojo a la ciudad. Escribió una persona que sufrió, ¿cierto?, los vejámenes del Ejército Rojo, del Ejército Soviético. Me clavaron aquí, dijo una de las muchachas, y se levantó la falda. Toda la noche eran viejos y otros tenían espinillas. Todos se montaron por turnos, no menos de 20 hombres, dijo antes de estallar en lágrimas. El teniente cuenta que la muchacha de repente se tiró encima y le dijo, tú puedes acostarte conmigo, haz lo que quieras conmigo, pero solo tú. Lo terrible es que cuando llega el ejército americano, El Salvador, con toda una formación cristiana, muchos de esos soldados ahí iban a la iglesia en Estados Unidos, hermano, hicieron lo mismo. Solamente como un dato interesante, cuenta una niña alemana en uno de estos libros, tiene 84 años al presente, quizás murió ya. Tenía 14 años, dice ella, en aquel entonces, el mes de febrero del año 1945. Una fotografía tomada unos días antes, a modo de celebración del final de la Segunda Guerra Mundial. La muestra con una tímida sonrisa y 2 trenzas doradas que caen sobre sus hombros. De allí fue trasladada a un barranco en el que los soldados estadounidenses la violaron innumerables veces, día y noche, durante 4 semanas. El Ejército Salvador. Por eso es que es muy interesante, hay un libro escrito por Joaquín Boyaca que se llama Los crímenes de los buenos.
Hermano, el hombre es malo, es bueno, si podría preguntar, ¿es bueno realmente? Termino con estos ejemplos. Eric Smith era objeto de burla en su colegio porque usaba gafas de cristales oscuros y sus pecas y su pelo rojo. Mató a un niño de 4 años. El pequeño había sido estrangulado, le habían golpeado con piedras de gran tamaño y había sido sodomizado con un palo. Este niño que mató a ese niño de 4 años tenía 13 años. ¿Por qué? Porque lo molestó. Lionel Take, 14 años también, jugaba a la lucha libre con una vecina que cuidaban. ¿Qué pasó? La mamá lo llamó después de 45 minutos y no bajaban. ¿Qué pasa? Fue arriba y el niño, con vergüenza, dijo: mamá, la niña no respira, no respira. Cuando fueron a ver, ¿cierto?, las heridas a través del forense médico, este informó, hermanos, que la niña ha sido golpeada contundentemente, lacerada, su hígado, su cráneo estaba fracturado y sus costillas también, producto de una paliza que duró entre 1 o 5 minutos. 14 años tenía, 14 años. Hay muchos ejemplos de esto, menciono el último. Natsumi Tuji, año 2014, en Nagasaki, Japón. Fue una niña de 11 años que le dijeron que era gorda y ella mató a la niña que le había dicho eso, degollándola. Por eso yo les pregunto, hermano, y con esto voy a concluir. ¿El hombre es malo? ¿Es bueno? ¿Qué piensan ustedes? Hermano, el problema del hombre, el problema del modelo del comunismo, como decía el pastor de Lutri, es que todas estas ideas de cómo hacer un mundo ideal funcionan con un hombre ideal, pero no con el hombre real. Por eso termino con estas conclusiones. Primero, lo que la Biblia enseña en Nahum y lo que aprendemos es lo siguiente. Si hay una enseñanza que atraviesa todo Nahum, y de hecho ya lo terminamos, son 3 capítulos, mis queridos hermanos, es una enseñanza que atraviesa, que podemos, una de las cosas que usted debe recordar, que podemos graficarla 3 veces, es lo siguiente, versículo 3, que Dios no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable. Repito, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Escuchó bien? Dios no tendrá por inocente al culpable. Segunda cosa, termino con 2 cosas más. Alguien podría decir, bueno, ¿y dónde está la misericordia de Dios? ¿Qué le parece Jonás 120 años antes? ¿Qué predicó Jonás? Venía a predicar el juicio. ¿Se arrepintieron los ninivitas? Sí. ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos años les duró el arrepentimiento a los ninivitas? Pasaron 120 años, hermanos, de paciencia de Dios. ¿Qué es lo que nos muestran aún? Nos muestra un Dios que no hace la vista gorda. Ese es el Dios verdadero, hermano. Que da misericordia, su paciencia es extrema, pero su juicio es inevitable para quienes no quieren obedecer. Cuestiones teológicas que claramente aprendemos en el texto. ¿Cuál es la aplicación para nosotros también? ¿Quieres persistir en tu pecado? ¿Sabes que no estás haciendo bien las cosas? Se te aconseja, pero piensas igual en hacer las cosas. Hermanos, Proverbios 22 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Dicho de otro modo, el obediente ve el peligro, no hace caso a la advertencia y obviamente no es librado. Estás mal. Bueno, no tanto, no estoy tan mal. No es bueno lo que estás haciendo. No, si yo sé manejarlo, déjame a mí. Bueno, lo que dicen aún es junta agua. Termino con Hechos 17:30, una aplicación cristológica de todo lo que hemos visto, pero también teológica porque nos recuerdan 2 cosas aquí, la ira de Dios y la misericordia de Dios. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay ni una diferencia, hermano. Dios sigue siendo el mismo y no va a pasar por inocente al culpable. ¿Qué va a hacer usted?
¿Ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Ha conocido a Cristo? En el contexto de Hechos, dice el texto que algunos no creyeron, se burlaron del mensaje de Pablo y le dijeron, ya te oiremos otra vez hablar de estas cosas. Pero miren lo que es la gracia de Dios. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, griego, y una mujer llamada Dámaris, también griega. La gracia de Dios, a pesar de que el mensaje, hermanos, de hoy no has escuchado, a pesar de eso, la gracia de Dios obra a través de su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos. La idea es, bueno, no quiero desobedecer a Dios perfecto, y lo repito, junta agua, mi consejo, dobla las rodillas ante el Señor y cree en Cristo. Oremos.